Bastián, te dejo. Muchísimas gracias por la información. Vamos a seguir sumando elementos a esta conversación. Tenemos ya a Nelson Salas, abogado penalista, para preguntarle precisamente respecto de esta sorpresiva decisión de una jueza de un tribunal de garantía. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Karim, ¿cómo estás? Bien, ¿es más habitual de lo que creemos? ¿Llama la atención este caso porque son integrantes del Tren de Aragua o es un error puntual lo que estamos viendo ahora? No es habitual, es poco frecuente y claramente llama la atención. Es poco frecuente que se modifique una medida cautelar como la prisión preventiva respecto de imputados investigados por delitos tan graves. Pero lo que es aún más infrecuente, que hace muy excepcional esto, es que el Ministerio Público no haya apelado en su oportunidad y ello haya permitido, en un desfase de días, que se pagara la caución, que los imputados salieran en libertad, mientras la Corte revisaba si esta resolución era ajustada a derecho o no. Ahora, lo que se ha dicho aquí, abogado, es que el representante del Ministerio Público no tenía a la vista todos los antecedentes, pero se lo comentaba yo a Bastián recién. Más allá de eso, la jueza evidentemente sí estaba al tanto de lo que estaba decidiendo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar una resolución de este tipo? En este tipo de audiencias que intervienen en distintas partes, es el Ministerio Público quien tiene la obligación de entregarle al juez de garantía los antecedentes para que tome una decisión. Si el Ministerio Público no le entrega antecedentes suficientes al juez de garantía y únicamente la información se la entrega a la defensa y no es controvertida por el Ministerio Público, pueden ocurrir situaciones como esta. Pero, abogado, ¿no basta con que el juez que tiene que tomar la decisión vea cuál es el delito? Si tengo a imputados que están cumpliendo una prisión preventiva por secuestro agravado, por asociación ilícita, por homicidio, es como evidente que no se puede determinar una fianza, ¿no? ¿O es necesario que el Ministerio Público vaya y se lo haga presente a la jueza? Es necesario porque, de hecho, la audiencia que se fijó es una audiencia que se revisa la prisión preventiva para determinar si está bien, está ajustada a derecho o debe ser modificada. En esta audiencia, la defensa entregó nuevos argumentos, el Ministerio Público no entregó argumentos, y ante ese desequilibrio de la información, el juez no puede fallar únicamente con el titular. Decir, bueno, pero están formalizados por secuestro, por ende hago caso omiso de la información de la defensa y si bien la Fiscalía no dice nada, es secuestro y entonces mantengo la cautelar. No funciona así. Se tienen que entregar antecedentes para que el juez pueda ponderarlo y resolver conforme a derecho. Pero no es, se ha criticado mucho que la justicia en Chile es extremadamente garantista. Cuando estamos hablando de delitos tan graves y tan serios como un secuestro agravado, por ejemplo, ¿se le puede dar a alguien el beneficio de la libertad bajo fianza? Es como que hay ciertos delitos que deberían estar asociados a ciertos cumplimientos de medidas cautelares. Entonces, a uno le cuesta entender que alguien que está enfrentando una acusación de ese tipo tenga una medida tan baja. Ocurre lo siguiente, claro, que esa persona el día de hoy no está condenada, se presume inocente y a su vez hay antecedentes en su contra. Entonces, tiene que haber una ponderación. De lo contrario, estas personas no podrían recuperar su libertad nunca. En este caso, los defensores argumentaron que existían nuevos antecedentes, que la víctima tenía contradicciones o incurría en errores respecto a la individualización y el Ministerio Público no entregó la claridad respecto a aquello. Pero ojo, esto es muy poco frecuente, no es que esto ocurra todos los días. De hecho, la resolución de la jueza, que si bien puede ser muy cuestionada, ante la ausencia de argumentos, aún así fue, entre comillas, cautelosa, no ordenó la libertad, dispuso el pago de una caución, el arresto total y otras cautelares. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la regla general, si el Ministerio Público hubiese apelado, esas personas no recuperaban su libertad hasta que la Corte resolviera si era correcta o no la resolución de la jueza. Sí, bueno, evidentemente después cuando los van a buscar a su casa ya no estaban, entonces era evidente que eso podía pasar con sujetos tan peligrosos, ¿no? Abogado, ha pasado muchas veces que los jueces quieren dejar en evidencia los problemas de los fiscales o hacerles ver con su decisión que no han hecho el trabajo como corresponde. ¿Puede ser una opción esa en este caso? Quiero que me lo responda, pero antes vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos. Estamos hablando con el abogado penalista Nelson Salas. Pausa y volvemos.
La tarde Mega. Bien, son las 4:03, estamos de vuelta, estamos haciendo la tarde en vivo por Mega Noticias Ahora. Hay una cuestionada decisión de una jueza de Los Vilos que modificó la medida cautelar de prisión preventiva por el pago de una fianza para 5 integrantes del Tren de Aragua. Estamos conversando con el abogado penalista Nelson Salas respecto de esta cuestionada determinación judicial. Abogado, yo le dejaba planteado la posibilidad de que los jueces tomaran estas decisiones para de alguna manera hacerles ver a los fiscales que no han hecho bien el trabajo. ¿Es posible que sea así o no? Eso ocurre en algunas oportunidades, pero ocurre porque las bases del sistema establecen que el juez de garantía no tiene que subsidiar la labor del Ministerio Público. Acá hay tres partes. Está la defensa, está el Ministerio Público y está el juez de garantía. Entonces, si el Ministerio Público no cumple en alguna oportunidad con ciertos estándares, el juez de garantía no puede subsanar o subsidiar esa ausencia y decir, mire, sabe que el fiscal no lo hizo bien, pero de todos modos yo le voy a dar la razón, ¿ya? Porque dejaría de ser justo, dejaría de ser juez. Ahora, ¿qué corresponde hacer en este caso ante esta situación? ¿Corresponde una investigación administrativa al interior del Ministerio Público, de la Fiscalía? ¿Hay sanciones? ¿Quién en definitiva fiscaliza a los fiscales? Sí, de hecho ya existe un proceso administrativo, se inició un sumario en contra de este abogado asistente de fiscal que habría tomado la audiencia, porque efectivamente acá uno logra visualizar un error. En algunas oportunidades los fiscales, por la carga de trabajo y el sistema de delegación, no cuentan con todos los antecedentes para una determinada audiencia. Ahí tienen dos opciones: pedir un receso, revisar los antecedentes, complementar la información, qué es lo que debió haber hecho, o si el juez de garantía, por ejemplo, no dispone esa posibilidad de entregarle un receso al fiscal, hacer las alegaciones y si es que la resolución no es favorable, apelar verbalmente. Entonces, en este caso, existieron esos dos errores. No se pidió un receso para revisar los antecedentes y una vez que la resolución dispone la libertad bajo caución, el fiscal pudo haber apelado y con eso se evitaba que esta resolución tuviera un efecto inmediato. ¿Usted exime de toda responsabilidad a la jueza en este caso por esta decisión? Sí, yo sí, porque acá quien debe revisar si esta resolución es correcta o incorrecta es su superior jerárquico, es la Corte de Apelación. Y eso lo hace mediante un recurso de apelación, pero con los pocos antecedentes que le entregaron no podía la jueza subsanar derechamente la labor del Ministerio Público. Sí, pero fíjese que hay un audio, abogado, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero ese audio da cuenta de lo precario que es el conocimiento que tienen los fiscales que se plantan frente a una audiencia, porque uno pensaría que si le asignan un caso de esta talla, ¿no es cierto? Estamos hablando de integrantes del Tren de Aragua, no son cualquier microtraficante. Uno lo primero que haría sería revisar el historial, revisar cuáles son los delitos y evidentemente inmediatamente si uno ve cuáles son los delitos, ¿no es cierto? Estamos hablando de secuestro agravado, robo con intimidación, asociación ilícita, no corresponde una fianza, ¿no? En regla general no. Entonces, claro, a eso voy, de la precariedad del sistema, qué tan frágil es, qué tan poco resguardo se toma. Es que esto es muy excepcional, es un caso que claramente llama la atención, pero es muy excepcional. No es frecuente que no se entreguen los antecedentes y el juez tiene que actuar dentro de una cierta parcialidad. Cabe señalar también, esto es algo que no se ha comentado, pero la jueza es una jueza de letras y garantías, porque Los Vilos no tiene un juez de garantía exclusivo que vea solo materia penal. Entonces eso también a veces, en relación al nivel, la calidad del debate o de las resoluciones, puede tener cierta incidencia. Claro, pero yo me refiero a la irresponsabilidad del fiscal de presentarse a una audiencia sin tener los antecedentes, el historial, los delitos, quiénes son los imputados, qué se está pidiendo, por qué. Entonces me parece que hay una responsabilidad ahí del fiscal, ¿no? Absoluta. Del Ministerio Público. Absoluta. De hecho, lo cierto es que con un mínimo de antecedentes la resolución hubiese sido diversa, ¿ya? Con un mínimo de antecedentes que dieran cuenta de la gravedad de los ilícitos, de por qué lo que refería a la defensa no tenía cierto asidero, la resolución hubiese sido distinta. Ahora, la Corte de Apelaciones ha ordenado revocar la decisión, mantener la prisión preventiva, pero actualmente tenemos a 3 peligrosos integrantes del Tren de Aragua que están prófugos, ¿no? Correcto, en un fallo unánime, 3 votos contra 0, la Corte revoca esta resolución
pero como los imputados habían salido en libertad, en el intertanto que la Corte resolvía la resolución, el día de hoy hay 3 imputados prófugos de la justicia. Bien, ¿qué lectura hace usted de esto? Usted dice es excepcional, no es generalizado, abogado. O hay mucha suspicacia también, uno revisa los comentarios que hay en YouTube también. Hay muchas dudas, hace poco revisamos el caso del fiscal de droga de la región de O'Higgins también. No, uno podría pensar mal si quiere también, ¿no? En este caso en particular, yo creo que... ¿Usted cree que es solo un error? Yo creo que la inexperiencia del fiscal de sala lo llevó a no apelar verbalmente a algo que por lo general se apela verbalmente. Si él lo hubiese hecho, no hubiesen salido en libertad, la Corte hubiese revocado y no hubiesen puesto un pie en la calle estas personas. Ese error es un error muy grave, es un error muy costoso para la seguridad de la sociedad, para diversas personas. Pero si uno escucha el audio, me da más la impresión de que es por inexperiencia, incluso un poco de nerviosismo de parte del abogado asistente ante la recriminación de la jueza, que algo que sea con desidia. Sí, a mí hay un tema que le planteé hace algunos minutos que le quiero volver a tocar, si es que no es extremadamente garantista la justicia en nuestro país, por ejemplo, al que exista la posibilidad de que alguien que está enfrentando una acusación tan grave como secuestro, robo con intimidación, insisto, asociación ilícita, pueda terminar con una fianza en libertad. No, por lo siguiente, la regla general es que los imputados que estén por ese tipo de delito estén en prisión preventiva porque hay antecedentes que lo justifican. Pero hay casos de personas que han sido formalizadas por homicidio, violación, secuestro, y que se logra demostrar, son casos excepcionales, pero se logra demostrar que son inocentes. Entonces, si la ley no fijara audiencias de ponderación en las cuales se pudieran aportar antecedentes que den cuenta de que, por ejemplo, en este caso puntual, la persona es inocente y únicamente por ley se prohibiera cualquier posibilidad de cambio de cautelar, incurriríamos en aquel error. Pero, por ejemplo, me parece que los hechos son más que evidentes, abogados. En el fondo, se les otorgó la libertad bajo fianza. De los 4, 1 se entregó y hay 3 que están prófugos. En este caso, usted tiene la razón. Efectivamente, en este caso... o sea, es más que... Pero a ver, mira a lo que voy. No hay que ser muy inteligente ni hay que haber estudiado muchos años de derecho para pensar que una persona que forma parte de una banda criminal como el Tren de Aragua, que está enfrentando a la justicia por secuestro, a la primera posibilidad de que le otorguen una libertad bajo fianza, va a intentar escaparse. Entonces, la jueza, el fiscal, el defensor, el sistema en general es el que falla, ¿no? En este caso sí, en este caso falló. Yo no puedo desconocer aquello. En este caso falló... pero la responsabilidad es principalmente del fiscal del Ministerio Público. Sí. Bueno, hay una investigación administrativa en la Fiscalía. Desde el gobierno han dicho que no entienden esta decisión. El ministro Cordero de Justicia también ha dicho que podría haberse tomado más resguardo. Cuesta entender, la verdad. Pero, abogado, le quiero agradecer que nos haya atendido esta tarde. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Karim. Que esté muy bien. Chao.